Muy bien, hermanos, pues estamos estudiando Efesios, estamos estudiando el capítulo 3 de esta carta a los Efesios y el tema que vamos a compartir hoy es: la iglesia es para exhibir la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? La iglesia es para exhibir la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a ir a nuestros versículos claves de Efesios capítulo 3, versículo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 8 al 10 para entenderlo un poquito más, pero nuestro versículo clave es el versículo 10. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos para acampar, hermanos? Todos vamos a ir a acampar, amén. Ya estamos aquí a la vuelta de la esquina, nuestro campamento. Y ya saben, bueno, el que no sabe, ya anunciamos que este campamento usted tiene que buscar con quién se quiere juntar para acampar, ¿verdad? Está libre, siempre hacemos grupos, ahora dejamos para que usted haga su grupo y no me culpe a mí, ¿verdad? Usted haga su grupo, ¿verdad? Al final vamos a estar ahí todos juntos, y si quiere estar solito, pues no va a estar solo, vamos a estar todos ahí, amén. Pero váyase preparando porque ya es la próxima semana, ¿verdad? Ya es el próximo fin de semana, así de que vamos a disfrutar ese camping también. Muy bien, pues entonces vamos a ir a nuestros versículos de Efesios 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Leamos una vez más todos juntos el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol Pablo, o más bien Dios está usando al apóstol Pablo para aclarar este misterio que había estado oculto. Desde el capítulo 1 de Efesios, ahí, si ustedes recuerdan, miramos que Pablo nos lleva hasta los cielos, o presenta a la iglesia en la parte celestial. En el capítulo 1 todo es celestial, y Él nos eleva hasta los cielos para que nosotros podamos mirar este misterio que había estado oculto desde las edades, desde la eternidad pasada. Amén. Pero gracias a Dios que a Él le plació revelar a sus santos apóstoles y profetas este misterio por su Espíritu. Amén, hermanos. En Efesios capítulo 1, si vas a ir rápidamente, Efesios capítulo 1, versículo 9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Léalo conmigo. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dijimos que un misterio es algo que está oculto, amén, que no se ha dado a conocer. Pero cuando este misterio se revela o se da a conocer, significa entonces que se corre el velo para que podamos mirar lo que está atrás, amén. Revelación es correr el velo para que puedas mirar lo que estaba escondido. Entonces, gracias a Dios que Él le plació, ¿verdad?, correr el velo para revelar su misterio que Él tenía en sí mismo, amén.
y venimos estudiando acerca de este misterio. Regresamos al capítulo 3, versículo 5. Miramos que Dios le place revelar este misterio. Efesios capítulo 3, versículo 5. Estoy resumiendo lo que hemos venido estudiando para conectarnos con el mensaje de hoy. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, miren qué consiste este misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miramos que este misterio de Dios consiste en reunir todas las cosas en Cristo, que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Pero Pablo nos viene aclarando este misterio y dice que este misterio consiste en reunir, en que nosotros los gentiles también formemos parte, no solamente los judíos, sino judíos y gentiles, todos seamos reunidos en Cristo, ¿verdad? Y vengamos a ser todos miembros de un solo cuerpo, vengamos a ser la iglesia de Cristo. Pero también Pablo habla acerca de la dispensación de Dios. Nos aclara que en el plan de Dios, en este misterio estaba el procesarse, el pasar por un proceso, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, para lograr lo que había en su corazón, que era tener un pueblo, ¿verdad?, lleno con su vida, para que este pueblo, que es la iglesia, pudiese expresarlo y representarlo. Entonces, este misterio consiste en de que tanto judíos y como gentiles, todos somos uno en Cristo Jesús, y somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, amén. Él es la cabeza y nosotros somos miembros de su cuerpo. Esto es el misterio. Ahora, aprendimos pues que no solamente el misterio consiste en que tú y yo sepamos esta verdad, de que gentiles y judíos somos la iglesia, somos un solo cuerpo, porque nosotros lo podemos ya mirar, pero no hay nada en nuestras vidas, no hay ningún cambio. Y cuando Dios revela algo es para que eso, hermano, nos capture el Señor, como capturó a los apóstoles, como capturó al apóstol Pablo cuando se le fue revelado. Amén, hermanos. Entonces, que se nos revele este misterio es de que entendamos lo que es la iglesia y para qué es la iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande como iglesia, que es vivir la vida de Cristo, que es expresar la vida de Cristo. Hoy en esta tarde te vas a dar cuenta cuán grande es nuestra responsabilidad como iglesia, cuán grande es nuestra responsabilidad como creyentes. Amén, hermanos. Tenemos una responsabilidad como no nos imaginamos. Entonces, todo esto del misterio de Dios que se nos ha venido revelando, capítulo 1, 2 y 3, es con un solo fin, es para alabanza de su gloria. Y lo miramos en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 12. Todo es para alabanza de su gloria. Y aprendimos que gloria es expresión. Todo es para que Dios sea expresado. Dios nos ha venido aclarando este misterio para que al final Dios sea expresado, Dios sea exhibido en medio de su pueblo. Amén. En el capítulo 1 de Efesios, versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Todo es, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿En qué consiste este misterio, pues?
Dios anhela tener siempre, miramos que Él nos abrió su corazón, ¿verdad? Y nos mostró su beneplácito, nos mostró su buen placer, lo que le hace feliz a Él. Y Dios nos abre el corazón y nos dice, miren, este es mi deseo. Mi deseo es tener una iglesia llena con mi naturaleza, mi vida, mi naturaleza santa, para que esta iglesia, que somos nosotros, podamos expresar a Dios y representar a Dios, para que Dios sea glorificado en medio de su iglesia. Amén, para que nosotros podamos expresar las maravillas de Dios, podamos alabar y podamos darle gloria a Dios. Amén, hermanos. Aprendimos que cuando la iglesia expresa las maravillas de Dios, cuando la iglesia expresa la salvación de Dios, cuando la iglesia expresa el amor de Dios, la misericordia de Dios, no solo hay gloria, hermanos, en nosotros, sino que hay gloria en todo el universo. Dios mismo, hermano, se alegra, amén, hermanos, al mirar a su iglesia experimentando su vida. Por un lado, hermanos, somos glorificados de parte de Dios, somos gloriosos, pero por el otro lado hay gloria en los cielos, porque la iglesia, hermanos, está disfrutando la salvación de Dios. Fíjate que aprendimos en el capítulo 1 que cuando un pecador se arrepienta, dice la palabra, ¿dónde hay fiesta? Porque se está llevando a cabo el plan de Dios, se está llegando el propósito de Dios, se está llevando a cabo. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Fíjate bien, aprendimos ahí que si cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Imagínate cuando todos los arrepentidos, cuando todos nosotros los que hemos creído en Cristo nos reunimos ahora como iglesia, imagínate la fiesta que se hace en los cielos. Si hay fiesta aquí en la tierra, hay fiesta allá en los cielos, porque la iglesia es celestial, pero la realidad es que estamos aquí en esta tierra y estamos aquí para exhibir esas maravillas de Dios. Amén. Entonces, miremos qué importante, qué papel tan importante tiene la iglesia aquí en la tierra. En Lucas capítulo 15, ahí lo dice, versículo 17, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nos está hablando claro acerca de la parábola del pastor, ¿verdad? De que deja las 99 y va y encuentra la perdida, ¿verdad? Y dice que cuando la encuentra, pues ustedes ya saben, ¿verdad? La abraza y la cura y etcétera. Pero ahí dice, os digo que así habrá más gozo. O sea, se alegra porque encontró la oveja. Pero dice, así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces imagínate, tomé este verso para que mires que si hay fiesta por un pecador que se arrepiente, imagínate cómo está la fiesta cuando todos esos pecadores arrepentidos se reúnen formando la iglesia de Cristo para darle gloria y alabanza a Dios. Hay gloria y alabanza en los cielos, hay una fiesta grande en los cielos, hermanos. Esto es maravilloso. Te estoy llevando poco a poquito para que tú entiendas lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Hay fiesta aquí en la tierra, hay fiesta ya en los cielos, porque se está llevando a cabo el plan eterno de Dios, se está cumpliendo la palabra de Dios en nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 6, 7 y 8, vamos allá rápidamente, hermanos. Estoy yéndome rapidito porque estoy resumiendo, porque quiero entrar en el tema y queremos terminarlo. Apocalipsis 9, 6, para que veas que hay fiesta aquí abajo, hay fiesta allá arriba.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén, hermanos. Estoy leyendo estos versos para que veas que cuando la iglesia está disfrutando la salvación de Dios, cuando la iglesia está disfrutando las riquezas de Cristo, las bendiciones de Dios, hermano, hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, porque hay gozo aquí, hay gozo en los cielos. Fíjate, hermano, que el estar aquí reunidos celebrándole fiesta a nuestro Dios, imagínate allá arriba la fiesta, hermano. Porque el anhelo de Dios es de que la voluntad que se lleva a cabo allá en el cielo, se lleve a cabo aquí en la tierra. Por eso dice, cuando oren así, oren así, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Amén. Hay una voluntad que Dios anhela mirar aquí abajo en su iglesia, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos caminando y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, hay fiesta no solamente aquí, sino que hay fiesta en los cielos. Amén. Imagínate todos aquí nosotros aburridos y los ángeles queriendo fiesta. Y los ángeles queriendo fiesta, hermano. Entonces te das cuenta de que cuando nosotros predicamos el evangelio y ganamos una alma para Cristo, un pecador se arrepiente, haces fiesta en los cielos, te alegras tú, y también hay fiesta allá. Cuando nos reunimos como iglesia a celebrarle a Cristo, imagínate, hermano, ¿cómo se dice? Aceleramos el ambiente, hermanos. Ponemos allá arriba el ambiente, se hace una fiesta también, hermano. Porque allá arriba están mirando cómo la iglesia aquí abajo se reúne. Y entonces también ellos juntamente con nosotros hacen fiesta a nuestro Dios. Amén. Entonces la iglesia, que es el misterio de Cristo, es para que exhibamos la multiforme sabiduría de Dios. Con esto en mente entremos a nuestro tema. Por eso me regresé un poquito para poderte conectar con el mensaje de hoy, porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Acuérdense pues que lo que está haciendo Pablo está haciendo un paréntesis en el capítulo 3 para dejar bien en claro el tema que viene desarrollando. Él quiere estar seguro que los efesios lo están captando. Dios quiere estar seguro que nosotros también lo estamos captando, porque al entrar al capítulo 4 ya nos va a meter sigue con el mismo tema, pero a otra sección de Efesios. Efesios está compuesto de dos secciones. Primera sección 1, 2 y 3. Segunda sección 4, 5 y 6. Amén, porque nos van a meter a una vida práctica. Entonces Pablo se detiene en el capítulo 3 para hacer un paréntesis, para decirles, este es el tema, están entendiendo el mensaje, está quedando claro en nuestros corazones. Amén. Entonces, la iglesia, que es el misterio de Cristo, vuelvo a repetirlo, ¿es para qué? Porque el misterio de Dios aprendimos que es Cristo. El misterio de Dios es Cristo. Cristo vino revelando al Padre. Amén. Él no hizo otra cosa más que hablar del Padre y hacer la voluntad del Padre. Entonces, Cristo es misterioso y el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces miremos que ahora la iglesia está aquí para exhibir la vida de Cristo, para dar a conocer las riquezas de Cristo, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es nuestra sabiduría. En 1 Corintios 1:30 dice que Él se nos ha sido dado como sabiduría de Dios. Él es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Exhibir a Cristo es exhibir la sabiduría de Dios, porque en Cristo, hermanos, hemos sido salvos. Amén.
En Cristo hemos sido alcanzados y es lo que quiere mostrar Dios, esa sabiduría, todo ese plan que Él arregló para salvarnos a nosotros y tener su iglesia gloriosa para que lo exprese y lo represente. Regresemos a nuestros versículos claves, Efesios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, léalo conmigo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dice la multiforme sabiduría de Dios? Multiforme significa que hay muchas maneras de expresar la sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios también significa multicolores de la sabiduría de Dios. Amén. Cristo es nuestra sabiduría. Y Cristo, hermano, por medio de Cristo, cada uno de nosotros fuimos salvos. Cada uno de nosotros creímos en Cristo Jesús, fuimos alcanzados por Cristo Jesús y Él nos perdonó y Él nos salvó. Amén, hermanos. Entonces, en cada uno de nosotros se puede mirar esa sabiduría de Dios. Por eso hay muchas maneras de expresar esa sabiduría. Yo puedo expresar la sabiduría de acuerdo al trato que Dios ha tenido conmigo. Tú puedes mostrar la sabiduría de Dios de acuerdo al trato que Dios ha tenido contigo. Hay muchas maneras de, hermanos, exhibir la sabiduría de Dios. Por eso dice multiforme sabiduría de Dios. Muchas maneras de poder expresar esta sabiduría de Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Imagínate si cada uno de nosotros podemos expresar o exhibir esa sabiduría de Dios. Imagínate cuando estamos todos juntos, hermanos. Amén. Cuando estamos todos juntos como iglesia, exhibimos la multiforme sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. En Dios hay riquezas de sabiduría y conocimiento. Aprendimos, hermanos, que en Dios, en su sabiduría, hizo todo su plan eterno. Él planificó, Él hizo todo el plan de acuerdo a su sabiduría. Ya aprendimos en el capítulo 1 todo su buen placer, cómo lo planeó. Él planeó dispensarse. Él planeó, hermanos, dice, voy a dispensarme como Padre, como Hijo y como Espíritu para lograr este propósito. En su sabiduría Dios arregló todo el plan. Pero dice, y conocimiento, otras traducciones dicen inteligencia. Con el conocimiento lleva a cabo su plan eterno. ¿Lo expliqué bien? ¿Lo captó? Eso lo miramos en el capítulo 1. Dios con su sabiduría planeó todo el plan. Hizo todo el plan perfecto. Pero
con su conocimiento, Él lo ejecuta, Él lo lleva a cabo. Dios a nosotros se nos revela y esa revelación viene a nuestro espíritu. Por eso es muy importante que Dios se nos revele a nuestro espíritu. Por eso cuando Dios se te revela a tu espíritu, tú ya no vas a ser el mismo. Porque cuando Dios se nos revela a nuestro espíritu, entonces desde allí ilumina nuestros corazones y nuestros pensamientos, para que entonces nosotros vayamos y vivamos de acuerdo a lo que se nos ha revelado. Amén, hermanos. Por eso el misterio escondido que se nos ha venido revelando sí consiste en que tanto judíos y gentiles somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Pero esa es una parte. La otra es de que cuando recibimos esa revelación completamente es porque nuestras vidas van a cambiar y entonces vamos a vivir de acuerdo a esa revelación que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo fue un hombre que se le reveló ese misterio. ¿Y dónde lo miramos al apóstol Pablo? Lo miramos cruzando valles, montañas, mares para llevar el evangelio de Cristo Jesús. Lo miramos sufriendo, lo miramos en las cárceles para llevar a cabo el propósito que Dios le reveló, amén, hermanos, de salvar a los gentiles. Entonces cuando uno tiene esa revelación, uno tiene realmente, Dios lo captura y nuestras vidas tienen que cambiar. Nosotros decimos que se nos ha venido revelando este misterio y ¿cuál, hermano? No hay muchas ganas de servir al Señor, nos cuesta en medio del calor venir a la iglesia, cansados no queremos venir a la iglesia. El apóstol Pablo cruzó cerros, montañas, valles y mares para llevar la predicación porque se le iluminó, se le reveló Cristo. Amén. Y miró la responsabilidad que había de que también los gentiles eran parte del plan de Dios, hermano. Amén. Entonces miremos que exhibir la multiforme sabiduría de Dios tiene que ver con estar disfrutando todas las bendiciones de Dios en Cristo Jesús. Tiene que ver con estar experimentando la salvación de Dios. Tiene que ver, hermanos, con estar viviendo la vida de Cristo. A medida de que tú estás disfrutando todas las bendiciones de Dios mencionadas en el capítulo 1, ¿verdad? Tú estás exhibiendo la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. Por eso cada uno de nosotros, mira, cada uno de nosotros en particular estamos disfrutando las bendiciones de Dios, disfrutando a Cristo, viviendo a Cristo, hermano. Se puede mirar la sabiduría de Dios en nosotros, porque el plan se está llevando a cabo en nuestras vidas. Exhibimos la sabiduría de Dios, hermano. Pero vea pues la responsabilidad, porque si tú tienes 20 años y ya no has cambiado de vida, sigues siendo el mismo, entonces ¿qué estás exhibiendo? Estamos aquí para exhibir. La iglesia tiene un papel muy importante aquí en la tierra, hermano. Hoy vas a mirar que como iglesia, como cristianos, todo mundo nos tiene el ojo puesto para que nosotros aprendamos pues a guardar nuestro testimonio aquí en la tierra. Todo el universo, los cielos y la tierra, hermano, tienen puestos los ojos en la iglesia. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando sales afuera al mundo. Te está mirando el mundo, te están mirando de allá de arriba, te están mirando los ángeles buenos de Dios y también los ángeles malignos, los ángeles caídos, te están mirando también, hermano. Entonces uno tiene que saber que como iglesia tenemos un papel muy importante. Hay mucha responsabilidad como iglesia, como cristianos aquí en esta tierra. Amén. Cuando nosotros, ¿qué es exhibir la multiforme sabiduría de Dios? Cuando vivimos en santidad, exhibimos la sabiduría de Dios. Cuando vivimos en obediencia a nuestro Dios, exhibimos la multiforme sabiduría de Dios.
Cuando amamos a los hermanos, estamos exhibiendo la multiforme sabiduría de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, exhibimos la sabiduría de Dios. Cuando, hermanos, cuando guardamos la unidad del Espíritu, estamos exhibiendo la multiforme sabiduría de Dios. Aún cuando Dios nos prueba y cuando estamos pasando por esas pruebas difíciles, cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, cuando estamos, hermano, cruzando por esos momentos difíciles y soportamos y nos mantenemos firmes y en medio de las tribulaciones y las pruebas glorificamos el nombre de Dios, exhibimos la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros andamos como que si no conocemos a Dios, eso no es exhibir la sabiduría de Dios. Cuando nosotros vivimos vidas descuidadas, no exhibes tú la sabiduría de Dios. Cuando nosotros, hermanos, renegamos contra Dios, cuando nosotros, hermanos, nos desanimamos, cuando vienen las pruebas o esos momentos difíciles, eso no es estar exhibiendo la sabiduría de Dios. Amén. Ahora bien, versículo 10 del capítulo 3, regresemos ahí, porque ahí nos dice a quiénes tenemos que exhibir esta multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios, léalo conmigo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes tenemos que exhibirle esta multiforme sabiduría de Dios? ¿Sí ve usted la responsabilidad que tiene la iglesia aquí? La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como miembros de la iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos una responsabilidad muy grande. Qué bendición es ser parte de la iglesia. Qué bendición es formar parte del cuerpo de Cristo, pero mire qué responsabilidad. Por eso ya venimos aprendiendo que si nosotros exhibimos la sabiduría de Dios, bien por nosotros, habrá recompensa. Habrá recompensa, pero si nosotros no exhibimos la sabiduría de Dios como iglesia, entonces va a haber pérdidas en nosotros. Porque nosotros fuimos escogidos para el propósito eterno de Dios. El anhelo de Dios es tener una iglesia llena con su vida, que le exprese y le represente. Amén. Entonces, Dios, por medio de su iglesia, va a exhibir su sabiduría a las potestades. Amén. A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Los principados y potestades en los lugares celestiales, la mayoría de cristianos, fíjate bien, la mayoría de cristianos lo aplican a los ángeles caídos, a los demonios y al mismo Satanás. Si tú miras en la internet, casi la mayoría lo aplican. Y no estoy diciendo que está mal, pero acuérdense que estamos en un paréntesis. En el capítulo 4, no recuerdo el versículo 4, a ver si lo hayas, Bernas, ahí, no, el versículo 6, capítulo 6, ¿verdad? Ahí expresa, habla de las potestades, las huestes, y las aclara Pablo de maldad. Aquí nomás nos dice, dice principados y potestades en los lugares celestiales. En el capítulo 6, allá, de una vez lo muestra que hay malas. Amén. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las esencias del diablo. A ver, hasta lo encontremos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjese bien, contra principados, contra potestades, contra las gobernadores de las tinieblas
de este siglo contra huestes espirituales, ahí lo aclara. ¿Por qué aquí no lo dijo? Ahora, los que enseñan eso, no estoy diciendo que están mal, ¿verdad? Pero todo tiene un orden. Y hoy lo vas a aprender también, porque yo te dije que todo el universo tiene sus ojos puestos en la iglesia. No solamente en los cielos, sino aquí en la tierra. La creación, dice Pablo a los romanos, que la creación misma tiene puesta los ojos en su iglesia. Y la creación, ¿qué está esperando de la iglesia? La creación, ¿qué está esperando? Dice que él anhela ardientemente la manifestación de los hijos gloriosos de Dios. Fíjate, la creación tiene puesta sus ojos en la iglesia y está diciéndole: vamos, iglesia. Y dice que ella anhela, está ansiosa, está desesperada, mirando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque entonces ellos también serán libertados, hermanos. Mire, es como que si la creación aprendimos, nos echa porras: vamos cristianos, ya mero, vamos cristianos. Y nosotros los cristianos, hoy quisiera que Dios nos despertara para que nos demos cuenta que todo mundo nos está mirando como iglesia. Aquí en la tierra nos están mirando, allá en los cielos nos están mirando, los ángeles de Dios nos están mirando, los ángeles del diablo y el mismo diablo también nos está mirando. Y Dios quiere que a todos ellos le exhibamos la sabiduría de Dios. Entonces no solamente a los malos, porque muchos predicadores enseñan que solamente esta sabiduría hay que exhibirla solamente al diablo y a los ángeles caídos. A todos, todo mundo nos está mirando. Y lo que Dios siempre ha anhelado en su iglesia es que lo demos a conocer, que Él sea glorificado. Amén, hermanos. Que en todo Él sea glorificado. Que lo expresemos en todas partes donde estemos. Estamos en la tierra, exhibamos la vida de Dios. Somos celestiales, allá también exhibimos la vida de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Fíjate lo que dice Pedro. Lo voy a usar esta cita bíblica solamente para que mires que hay ángeles buenos, hay potestades buenas de Dios, y Dios quiere que a ellos les exhibamos su sabiduría, porque ellos quieren mirarla a través de su iglesia. Fíjate, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar los ángeles? La obra de Dios en cada uno de nosotros, que Dios esté efectuando la salvación en su iglesia, en cada uno de nosotros. Ellos anhelan mirar la sabiduría de Dios, de cómo Dios en su sabiduría planeó salvar a su pueblo, hermanos, y no solamente a judíos, sino a gentiles. Los ángeles de Dios, los ángeles buenos, quieren mirar la sabiduría en la iglesia. Hermano, los ángeles se dieron cuenta, estos ángeles se dieron cuenta que muchos de nosotros caímos y quedamos sin cabeza. Imagínate, los ángeles saben que nosotros nos alejamos de Dios, íbamos sin cabeza y muertos, según Efesios 2. Y los ángeles, al mirar que de repente los muertos viven y de repente los muertos sin cabeza ahora tienen cabeza, y esa cabeza es Cristo, hermanos, ellos miran la sabiduría de Dios para llevar a cabo su plan eterno, hermano. Ellos se maravillan, pues tú maravíllate también, hermano. Esta es una gran bendición, hermanos, y esto a mí me emociona.
Me alegra y le digo gracias, Señor. Porque uno puede exhibir esa sabiduría. Por eso te decía que a medida que tú experimentas la salvación de Dios, a medida que tú disfrutas las bendiciones, la salvación que Dios te ha dado, tú vas creciendo en esa salvación, vas exhibiendo la sabiduría de Dios ante las potestades, pero en este caso buenas. Ahorita vamos a ir con las malas, porque tampoco estoy diciendo que están mal, pero ellos se olvidan que hay ángeles buenos, se olvidan que hay potestades buenas y que también Dios quiere que se las exhibamos a ellos, porque todos los ojos están puestos en la iglesia. Amén, hermanos. Ángeles buenos, ángeles malos, todos están mirando a la iglesia. Unos para gozarse, y Dios quiere para los otros, para avergonzarlos, para que miren, hermanos, que nosotros, los que fuimos engañados por ellos, ahora hemos sido alcanzados y perdonados por Dios, para exhibir la misma vida de Dios, hermano. Para que Satanás sea avergonzado y mire, hermanos, que el lugar que él tanto anhelaba, ahora lo tenemos nosotros como iglesia. Gloria a Dios. Y que ahora regresamos otra vez a nuestro estado original, gloria al Señor, de donde fuimos engañados por Él y caímos. Ahora estamos de regreso por el favor de Dios, por la gracia, por el amor y la misericordia de Dios. Y ahí le exhibimos la sabiduría de Dios. Pero ahorita vamos para allá, estamos con los ángeles buenos. Amén, hermanos. Estos ángeles buenos se alegran al mirar la sabiduría de Dios. Cuando el Señor Jesús iba a nacer, o más bien cuando nació, estos ángeles de Dios, estas potestades de ángeles buenos de Dios, se alegraron al mirar al Salvador. Tú lo has leído. Mira, vamos allá a Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente, estamos en Lucas capítulo 2, versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud. Léelo conmigo, hermano. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mira lo que hacían los ángeles, las potestades buenas de Dios. Miraban la sabiduría de Dios en Cristo, hermanos. Miraban cómo el Salvador había venido aquí. Y ellos se maravillaban. Pues estos mismos ángeles, cuando ven a un pecador que se arrepiente, hacen fiesta en los cielos. Amén, hermanos. Estos mismos ángeles, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hacen fiesta en los cielos. Ahora imagínate, vuelvo a repetirlo, cuando toda la iglesia que ha sido perdonada y salvada por Cristo se reúne para alabar a Dios y celebrarle fiesta a Dios. Imagínate cómo se pone el cielo con los ángeles, porque ellos miran la sabiduría de Dios y dan gloria a Dios juntamente con nosotros, hermanos. Ellos glorifican a Dios, se alegran a Dios. Por eso cuando nos miran todos tristes los ángeles, ay, Dios mío, yo quiero ver la sabiduría de Dios en ellos. Ay, estoy cansado, no voy. Los ángeles, ay, Dios mío, ¿verdad? Quiero fiesta, queremos fiesta. Queremos mirar la sabiduría de Dios. Y estos angelitos pues a medida que la iglesia experimenta la salvación de Dios, vuelvo a repetirlo, exhibe la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Esto es decir, potestades buenas. A medida que disfrutamos las riquezas de Cristo, exhibimos la multiforme sabiduría de Dios
a los principados y potestades en los lugares celestiales. A medida que guardamos la unidad del Espíritu, a medida que, hermanos, nos reunimos como iglesia para alabar y adorar a nuestro Dios, exhibimos la sabiduría de Dios a principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, lo hemos cantado aquí, hermanos. Hermana Yanin lo ha cantado. Dice: la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Ángeles, ángeles se unen hoy, cantamos una sola voz: santo, santo. O sea, cuando nosotros nos reunimos para alabar y adorar al Señor, los ángeles también allá están reunidos, porque están mirando la multiforme sabiduría de Dios, y ellos dan gloria a Dios, hermano. Ellos alaban a Dios. Alabamos a Dios, ellos también alaban, y eso es lo que quieren los ángeles. Por eso Dios tiene sus ángeles para ayudarnos, y los ángeles pues no pasa nada. Cuando tú oras, los ángeles se mueven porque exhibimos la sabiduría de Dios, y ellos están contentos ayudándonos, porque cada uno de nosotros tiene su ángel. Y a veces el de nosotros está sentado ahí. Nada. Se duerme también el ángel porque nos mira durmiendo a nosotros. Sin embargo, hay cristianos que traen a los ángeles. Amén, hermanos. Como hoy domingo, imagínate los ángeles haciendo fiesta en los cielos. Los ángeles, ahora viene la iglesia a reunirse, hay fiesta, vamos a hacer fiesta, amén. Qué importante, mira la responsabilidad que tiene la iglesia. La responsabilidad que tenemos como iglesia local, hermano. Por eso cuando venga el servicio, acuérdese, hoy es culto, vamos a exhibir la sabiduría de Dios. Levántate y vamos, alma mía, alaba al Señor. Tenemos que unirnos, porque somos la iglesia y estamos en esta tierra para exhibir la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Y todo mundo te está mirando. Todo mundo te está, el diablo también te está mirando. Y cuando se reúne la iglesia y se mira activa exhibiendo la sabiduría de Dios, Satanás es avergonzado, hermano. Amén. Mira, vamos ahora sí, Berna, a Efesios capítulo 6, el versículo que nos pusiste, porque ahora vamos por el otro lado. Porque también, ya vamos a llegar allá, también ellos, estas potestades de maldad, también nos están mirando. ¿Sabes que, te acuerdas que Satanás se llega a Dios? Junto con todos los ángeles, ¿verdad? Junto a los hijos de Dios también llega Satanás, y Dios le dice: ¿tú qué andas haciendo aquí? Andaba mirando. Y Dios dice: ¿y miraste la iglesia en Burlington? ¿Sí? ¿Dormidos todos? No se crean. Hermano, para que ahora te despiertes. Satanás ahí con los ángeles, y Dios le dice: ¿y tú qué andas haciendo tú acá? ¿Dónde andas o qué? Pues de darle la vuelta a la tierra. Ah, sí, andas guachando a mis siervos, ¿verdad? Y mirate mi iglesia, cómo está exhibiendo mi sabiduría. Entonces Él está viendo, sus huestes de maldad también están mirando, y Dios, claro que sí, también a ellos quieren que tú como iglesia exhibamos la multiforme sabiduría de Dios, vestidos pues de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, y aclara de una vez, de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces mira, Dios soberanamente
nos va a pasar por pruebas. Soberanamente nos tiene que probar, porque Él quiere no solamente nos prueba para Él mirar nuestro corazón, sino para que tú y yo lo miremos, cómo andamos delante de Dios. Entonces Dios nos va a probar, pero esa prueba, acuérdate que es para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe salga brillante como el oro. Amén. Para que después de la prueba, dice Pedro, nosotros salgamos victoriosos y le demos gloria y honra y alabanza a nuestro Dios. Amén. Por eso Pedro dice, ¿verdad?, que cuando hayamos pasado la prueba, seamos hallados en alabanza, ¿verdad? En honra, gloria y alabanza. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos firmes en las pruebas, cuando Dios nos pasa por el valle de sombra de muerte, cuando vienen esos momentos difíciles en nuestras vidas y nosotros nos mantenemos firmes, nosotros en medio de la prueba confiamos plenamente en Dios, creyendo que Él está con nosotros, diciéndole: Dios, tú estás conmigo y voy a pasar esta prueba porque la voy a pasar. Tú prometiste estar conmigo y nunca me vas a abandonar. Mi fe va a crecer en ti, hermano. Entonces, cuando nos mantenemos fieles a Dios, ¿estamos qué? Por el otro lado, exhibiendo la sabiduría de Dios a estas potestades de maldad. Y estamos avergonzando a nuestros enemigos, porque Dios quiere que lo expresemos, pero que también lo representemos, porque hay un enemigo que Dios quiere avergonzar y lo va a hacer a través de la iglesia. Mira que Satanás hizo caer al hombre. Satanás engañó, nos engañó. Y el hombre que Dios había creado para que lo expresara y lo representara, ahora lo miramos engañado. Y de acuerdo a Génesis, lo miramos caída tras caída. Una caída, dos caídas, tercera caída, cuarta caída. Imagínate hasta dónde fuimos a parar. Pero Dios estaba desesperado por mostrar su sabiduría. Amén, hermanos. Dios estaba desesperado por salvar a su hombre que Él había creado para su propósito. Amén, hermanos. Y como que si Dios le dijo a Satanás: ya, es todo, ya no puedes hacer nada más con él, porque yo estoy desesperado por ir a salvar a mi pueblo, a mi iglesia. Amén, hermanos. Y miramos el gran amor de Dios que tuvo para con nosotros. Satanás pensó que había arruinado o que había terminado el plan eterno de Dios al hacer caer al hombre. Satanás, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Satanás estaba reunido con todo su ejército maligno, haciendo fiesta, como diciendo: lo logramos, lo hemos vencido, hemos acabado con el plan de Dios y ahora nosotros somos los que vamos a estar reinando. Pero mire, hermano, qué trancazo le metieron al diablo allá en la cruz del Calvario. Muchos dicen que le tumbó los dientes, pero eso no es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, porque no han entendido lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahí dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que en la cruz, hermanos, Satanás pensaba por un lado que lo estaba venciendo, que lo estaba acabando, pero lo que estaba haciendo Dios era salvando al hombre. Amén. Y quitándole la autoridad que Él tenía sobre nosotros, hermanos. Por eso allá en la cruz del Calvario el Señor Jesús lo exhibió a Él y a sus potestades y venció sobre ellos. Pero no venció a Satanás en la manera de que lo acabó, lo ejecutó, porque Él anda más vivo que nunca. Porque allá afuera otros predicadores dicen que a Satanás ya no solamente le quedó el rugido, pero que no tiene dientes. Que no tiene dientes, que no tiene colmillos. Olvídese, si a muchos cristianos los trae trapeando el piso. No, lo que pasó allá en la cruz del Calvario es de que le quitó
el derecho que tenía sobre nosotros, porque Él tenía que morir, el hombre tenía que morir, y Dios en su sabiduría no quebrantó su justicia ni quebrantó su amor. Un hombre tenía que morir, y ese fue el Señor Jesús, pero Él resucitó al tercer día y se sentó a la diestra de Dios para darnos la victoria, para darnos el perdón y la salvación. Amén, hermanos. Ahora estamos acá, ahora podemos predicar el Evangelio, ahora podemos salir y predicar el Evangelio a cuanto queramos y decirle que el precio se pagó. Amén, hermanos, que si creen en Cristo hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús, y eso es exhibir la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Allí en la cruz miramos pues que Satanás pensaba que lo había logrado, pero ¿cuál? Se le estaba acabando. Ahora mira, la iglesia apareció después de la muerte y resurrección, aparece la iglesia para que exhiba la sabiduría de Dios a las potestades. Mira, Satanás Cristo en la cruz del Calvario venció, ¿verdad?, a Satanás, pero en la parte del derecho que Él tenía sobre nosotros. Amén. Para alcanzarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros. Ahora somos la iglesia. Ahora, hermanos, Cristo como la cabeza y nosotros como su cuerpo somos la iglesia. Ahora Él quiere vencer a su enemigo a través de su iglesia. Es Cristo mismo, pero a través de su iglesia. Él quiere subyugar a sus enemigos, pero a través de su iglesia. Por eso cuando la iglesia se reúne y disfruta la salvación de Dios, disfruta las bendiciones de Dios y anuncia las bendiciones de Dios, Satanás mira la sabiduría que hay en la iglesia y es avergonzado, hermano. Cuando nosotros estamos en esos tiempos difíciles de nuestra vida y nos mantenemos firmes, fieles al Señor, como Job, amén. ¿Te acuerdas, hermanos? Le dijo el diablo: préstamelo, tú le cubres, déjamelo a mí, a ver si no blasfeman tu misma presencia. ¿Ve? ¿Y qué hizo Job? Bendito sea Dios, amén. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y dice que con todo eso no pecó, se mantuvo firme. Y Satanás, hermano, fue avergonzado. Pudo mirar la multiforme sabiduría de Dios. Cuando a ti, en medio de las tribulaciones, pruebas, tiempos difíciles, Dios te mantienes firmes en Cristo, firme en Dios, creyendo en Dios, creciendo en Dios, confiando en Dios, hermano, alabando a Dios en medio de esos momentos difíciles, estás exhibiendo la sabiduría, y Satanás y todos los huestes de maldad están siendo avergonzadas. Mira qué gran responsabilidad tenemos. Oremos al Señor para que Dios nos ayude, hermanos, a tomar esta responsabilidad en nosotros. Amén. Todo mundo nos está mirando, todos los ojos, tanto aquí en la tierra como en los cielos, hermanos, están puestos sobre la iglesia. Que Dios nos ayude a serle siempre fieles y a que siempre estemos exhibiendo la multiforme sabiduría de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu bendita palabra. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, Señor, y creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en tu Santo Espíritu, Señor, que Él se mueve en medio de nosotros, Señor. Y creemos que tú estás tocando las vidas y que hoy, Señor, nos has iluminado, Padre, y te estás revelando cada día más a nuestras vidas. Señor, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento para que podamos mirar el gran papel, Señor, que tiene la iglesia aquí en la tierra, Señor. Un papel muy, muy grande, Señor. Estamos aquí como iglesia para exhibir la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. No solamente a las potestades y principados buenas tuyas, sino también a las malignas, también a nuestros enemigos, Señor. Tenemos que exhibir esta sabiduría tuya, Señor.
Oramos para que nos ayudes, traiga un despertar en nuestras vidas. Cambie nuestra forma de pensar, Señor, de ver las cosas. Captura nuestras vidas, Señor, para que podamos juntos, Señor, exhibir esta multiforme sabiduría tuya. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta tarde. Despídenos en paz y usted reciba la gloria por siempre. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.